tardes, querida gente linda de Córdoba. 18 horas 5 minutos en este hermoso viernes. Transmitimos, como siempre, en 99.5 Radio Galena, de 18 a 19. Nosotros, los mediadores. Le damos la bienvenida, como siempre, en el control y puesta en el aire, al señor Micael Ferrazano. ¿Cómo estás, Micael? Bien, bien. Las columnistas que nos acompañan, como siempre, le damos la bienvenida a la doctora Paola López y a la doctora Claudia Presentini. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Otra tarde más para compartir juntos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, están saliendo bien los micrófonos, que ya es algo más que positivo. En este viernes, víspera ya, como todos saben, de una elección que obviamente no somos ajenos como ciudadanos el próximo domingo y hemos entrado, como corresponde, de acuerdo a la Ley Nacional Electoral, en la veda política. Ustedes que son abogadas deben estar al tanto de todas las cuestiones de... No se puede decir nada en el micrófono que tenga que ver con candidatos. Le voy advirtiendo a ustedes que están metidas en todo eso. Estamos vedadas políticamente. No vamos a hablar nada de candidatos, pero sí podríamos hablar de cómo está afectando socialmente. Afectando socialmente estas elecciones, que creo que de todas las que yo he vivido es la que nos está afectando más por alguna razón. Sí, la verdad que sí. La más sufrida, la que estamos padeciendo. Bueno, lo que se puede decir es... que son dos modelos literalmente antagónicos, pero cada uno tiene su porción de pueblo, digamos, que los vota. Todos hemos visto los resultados de las PASO, que ha sido, digamos, técnicamente un triple empate, un punto más, un punto menos, pero en definitiva, en pocas horas veremos el resultado. Y el domingo en la noche, el lunes, diría yo, tendremos un panorama mucho más claro de lo que espera, ¿no? a la patria, a la Argentina y a tantos sectores que vienen sufriendo gobierno tras gobierno los desmanejos o los desaciertos de todos los colores políticos, hasta ahora dentro de nuestra querida democracia, que creo que es... convencido estoy, lo más valioso que tenemos en estos tiempos. Sí, totalmente de acuerdo. No será perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos para vivir como sociedad. Sí, sobre todo en un voto responsable, que pensemos, ya que tenemos la oportunidad, que no es poca cosa y es un derecho fundamental para la sociedad, creo que votemos acorde a nuestro criterio, con responsabilidad y, bueno, teniendo en cuenta todo lo que estamos pasando, ¿no? Hay un gran dispositivo de seguridad a nivel nacional. Como todos saben, las fuerzas federales de seguridad y también el ejército, encargado de la custodia de las urnas, va a estar a lo ancho y a lo largo, como se dice, de nuestra querida patria. Y este tema, el tema de los derechos adquiridos, el tema de las conquistas logradas en la democracia, que no es menos, nos lleva a introducirnos en el tema que tenemos para hoy, aquí en nosotros los mediadores. Ustedes conocen que lamentablemente en los últimos tiempos, en la última semana, hay un acontecimiento que ha estremecido al mundo. El sábado próximo pasado, es decir, el 7 de octubre, allí en la franja de Gaza, hubo una incursión de un grupo terrorista denominado Hamas, que entró a sangre y fuego hacia a lo que es el Estado de Israel, y bueno, cometió atrocidades, masacres, crímenes realmente terribles contra la gente que habitaba los pueblos cercanos a la franja de Gaza, ¿no? Ahora, para no detallar, ni es la intención de por lo menos en este programa, obviamente condenamos, ¿no?, toda esa actitud barbárica, las causas y los motivos de ese ataque. Obviamente que uno, como un ciudadano
dentro de la democracia no lo justifica para nada, pero tanto las muertes del lado israelí como del lado palestino, que hasta el momento se siguen contabilizando, no llevan a una solución ni a corto ni a mediano plazo. Y allí es donde les invito a mis compañeras a introducirnos en un tema que teníamos pendiente, que es la mediación cultural. La mediación cultural tiene que ver con aquellos profesionales de la mediación que con distintas técnicas, conociendo la idiosincrasia, las costumbres, los hábitos, preferentemente el lenguaje de esa otra cultura, resuelven los conflictos que se suscitan entre propios y ajenos, para decirlo también de algún modo. Es decir, literalmente entre palestinos e israelíes, o entre otras comunidades a lo ancho y a lo largo del mundo. Un poco es la función específica del mediador cultural. Es decir, el mediador cultural no solamente tiene la especialidad, sino también tiene la obligación de conocer aquella cultura a la cual le va a intentar solucionar un conflicto. Yendo a lo que es la provincia o la ciudad de Córdoba, vamos a dar un ejemplo también para que la gente comprenda lo que significa dentro de una sociedad otras culturas que existen. Por ejemplo, aquí en Córdoba existe una comunidad gitana, ¿no? Y existen conflictos que eventualmente suceden con integrantes de la comunidad gitana y con integrantes de la sociedad, digamos, cordobesa, o que tienen la cultura, digamos, distinta a lo que es una tribu gitana, ¿no? Una tribu, ellos se denominan una tribu y funcionan como una tribu. Y tienen códigos, y tienen formas, y tienen, obviamente, aquellos que hemos podido dialogar, en este caso, tienen, obviamente, su dialecto, su idioma propio. Un poco esa es la mediación cultural. Les pregunto a ambas dos si ustedes dentro de su carrera han tenido un acercamiento a la mediación cultural, o han conocido, o siendo mediadoras han tenido dentro de la mesa de mediación distintas culturas. Por ejemplo, alguien de origen boliviano con un argentino. ¿Les ha pasado alguna vez? Primero quiero agregar algo. Además de conocer las diferentes culturas, yo creo que es fundamental respetar, porque es muy difícil que todos lleguemos a conocer absolutamente todas las culturas que haya, así sea dentro de la ciudad. Personalmente he participado no en mediaciones como mediadora, sí he realizado acuerdos como abogada de parte con personas gitanas. De otras nacionalidades hasta ahora no me ha tocado. Miento, sí he representado a un colombiano en una cuestión civil. Y bueno, yo soy una persona muy dada con todo el mundo y me gusta hablar con la gente. No soy muy prejuiciosa, tengo que tener algún prejuicio seguramente, pero siempre trato de entender el porqué de su forma de ser, el porqué de sus costumbres, de sus gustos, de sus comidas. Me encanta probar comidas de todas partes, principalmente. Y es por eso que creo que lo importante es el respetar al otro y no creer que nuestra forma de vida, nuestras creencias, nuestras costumbres son las perfectas y que el otro está mal. Cada uno ha sido criado en un ambiente diferente, con diferentes culturas. Esas culturas también se originan en base a la región de la cual provienen, obviamente. Los alimentos con los que contaban para cocinarse, el lenguaje, el tipo de clima. Una persona del norte sufre el frío acá de Córdoba mucho y uno sufre el calor del norte. Entonces es aprender a respetar y no tratar de imponer nuestras costumbres o nuestros usos. Sobre todo, Paola, me uno a lo que decís, que no, es imposible quizás conocer todas las culturas, pero sí, si uno en una mesa de mediación ya lo observa, a que eso está planteado y que necesariamente se lo tiene que ver y observar, es así donde vamos a poder empezar un diálogo, ¿no? Porque estamos sabiendo de antemano, por más que no sepamos pormenorizadamente que la cultura de la persona, pero sí sabemos que es de otra cultura, y eso nos abre también la mente a la escucha, ¿no? De por qué toma la forma, los problemas de esa forma, o un montón de cosas que trae diferente acá en Argentina, por ejemplo.
Exactamente. Ya he tenido la posibilidad de viajar varias veces a Bolivia y la verdad es que los bolivianos muchos no nos quieren cuando vamos allá. No somos los mejor recibidos cuando vamos como turistas. Pero uno trata de charlar y conocerlos y ahí recién como que ellos aflojan y son un poquito más predispuestos y nos empiezan a mirar de otra forma. Pero la verdad que Bolivia es un país hermoso, me encanta la comida, es riquísima. Es un divino para ir como turista a Bolivia, unos paisajes espectaculares, unos parques acuáticos únicos, y ahí uno se da cuenta de lo lindo que es conocer otro país, conocer otras culturas, otras formas de vida, y bueno, ojalá se pudiera viajar más. Bueno, Pero no, con respecto al tema de que los bolivianos no nos miran bien, es algo por ahí generalizado no solamente en Bolivia, sino en Brasil o Chile. Perú, en Chile, pero por la mala experiencia que han tenido esos pueblos al arribo de los porteños. sí. Porque debe haber quizá también algún cordobés que ha hecho o ha tenido actitudes, pero no es la idiosincrasia del cordobés, el porteño, ¿no? El capitalino, no el provinciano de Buenos Aires, que es totalmente distinto. El porteño tiene esa actitud como que es el mejor de Latinoamérica y los demás son, no sé, lo que sea. Y en Brasil o en Uruguay, cuando caen las delegaciones porteños, lo típico, por ejemplo, es que, lo he visto yo, ¿no? Turistas en Brasil que los dueños de hoteles a los que les hacen abrir la valija a los porteños y no a los colombianos o a los bolivianos, porque los porteños son los que se afanan el encendedor, la toalla y qué sé yo, y lo que puedan, ¿no? Pero y aparte, a ver, te estoy hablando de gente que se va a un Río de Janeiro 2 semanas o a Punta del Este, sí, o lo que sea. Bueno, eso es una cuestión cultural también. Eso es una cuestión cultural del choreo, sí, digamos, que tienen estos muchos, y son generalmente muchos de clase media alta, sí, ¿ah? Sí. Es decir, y uno lo ha visto ahí, y hay que aclarar, no, yo no soy porteño. Argentino te dicen, ¿viste? Y ya medio con los tipos se agarran los bolsillos o lo que sea, ¿viste? Y esa viveza criolla, digamos, porteña. Argentinidad del palo. Sí, no, bueno, pero así es que así nos ven de afuera también, sí, es una cuestión cultural, como que nosotros los argentinos, pero yo identifico a los porteños, lo he visto siempre, estamos un escalón más arriba, ¿no? Y somos los mejores de Latinoamérica, somos los más vivos, somos los, ¿viste?, los número uno y los más rápidos, es la verdad, y así como estamos, ¿no? El 50% de la población se muere de hambre. Así que, tan rápido y tan inteligente no somos. Pero sin irnos del tema, en estos momentos, volviendo a la terrible situación que día a día están transitando los palestinos en particular, porque hay un bloqueo económico, los israelíes por el terror que han sufrido, los problemas que va a traer, ¿no?, esto, y que sigue trayendo problemas psicológicos terribles en las próximas generaciones. Le contamos a la gente, si por ahí no está en el detalle de la información, hasta el día de hoy hay más de 200 y pico de israelíes secuestrados, digamos. Ahora, dentro de los secuestrados, hoy por primera vez se liberaron a 2 mujeres, ¿no? Y eso abre justamente esta ventana que tiene que ver con la mediación y con la mediación cultural. ¿Por qué? Porque las 2 mujeres que fueron liberadas, no porque sí fueron liberadas, habiendo 200 y pico de personas, que hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de salud, hay abuelas que han secuestrado, que están detenidas con problemas de salud, con tensión, con diabetes, hay niños también. Hay toda una familia cordobesa secuestrada. Hay una familia cordobesa, está, por ejemplo, que ha salido León Gieco porque un sobrino de él está secuestrado. Ya vamos a dar datos porque los que están secuestrados, justamente hay porciones, y a eso voy ahora, de israelíes que tienen nacionalidad, obviamente, de otros países.
Y en este caso han liberado a 2 mujeres que estaban visitando a los familiares, pero son estadounidenses. ¿Y por qué Hamas ha tenido esto? Bueno, ha tenido puntualmente un gesto, si se quiere, dentro de esta locura, ¿no?, que se vive, para con el gobierno de Estados Unidos. Porque el presidente Biden estuvo hasta hace pocas horas en Israel por esta situación y fue a un pueblo, a una ciudad cerca de la Franja de Gaza, que siempre, en todas las ciudades, en Jerusalén, en todos lados, suenan alarmas, ¿no?, en Tel Aviv, con respecto a los cohetes que tiran Hamas. No, tampoco fue al azar de que las 24 horas que tuvo Biden en esa ciudad no sonó ninguna alarma. Jamás sabía que Biden estaba ahí y también tuvo, digamos, entre comillas, la amabilidad de no tirar los cohetes que tiran, digamos. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de evitar, y eso es lo que la visita de Biden a Israel es todo un gesto político y un mensaje claro a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí, de que no avancen con la intención de la ofensiva militar, porque eso va a traer indudablemente una escalada en la violencia. Y ahí es donde en este momento hay muchísimos equipos, esa información, digamos, no está a la luz, no se está mostrando, pero se está trabajando muy fuertemente en lo que es la mediación. Y ahí sí están muchos mediadores culturales intentando principalmente el rescate o el intercambio de rehenes. El último intercambio de rehenes que se dio fue de un soldado israelí que estuvo 5 años detenido y que se lo cambió, digamos, por 1.000 palestinos. Un soldado israelí por 1.000 palestinos que estaban detenidos. Hay miles de palestinos presos en las cárceles de Israel, digamos, por problemas obviamente políticos y por lo que sea. Entonces es un conflicto que no tiene una solución inmediata, pero sí tiene la posibilidad de ir bajando en decibeles de violencia y no creciendo. ¿Por qué también? Porque el bloque europeo ha llamado la atención del gobierno de Israel porque ya han existido atentados concretos de personas que han salido a matar literalmente a ciudadanos. En Bruselas, en Bélgica, 2 ciudadanos suecos han sido muertos. Y hay amenazas, y ha habido amenazas, inclusive aquí en Argentina han detenido a un muchacho de 18 años por... Sí, una amenaza de bomba en el parque hoy. Exactamente. Este chico de 18 años, amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos y en la Embajada de Israel, que han salido del IP, que es la dirección digamos, informática, que le decimos a la gente, de la computadora de este muchacho de 18 años que en las últimas declaraciones ha dicho que le han hackeado la computadora. Bueno, en fin. Pero lo que queremos hacer ver un poco a nuestros oyentes es cómo la mediación cultural en este momento es la herramienta más adecuada y más idónea para desescalar en la violencia, ¿no? Y también debemos decirlo, si se hubiera utilizado de una manera mucho más fuerte, mucho más vehemente, evidentemente que no hubiera ocurrido esto. ¿Por qué? Porque hay un principio de la física de la acción y reacción, ¿no? Obviamente insistimos que la muerte de nadie se justifica en ningún sentido, por más que en este caso el grupo terrorista Hamas entró a sangre y fuego, volvemos a repetirlo, hizo una masacre literal de inocentes, de niños, de mujeres, de ancianos, personas que cada casa en los pueblos, en todo Israel, tiene una habitación de pánico, digamos, con un búnker, que tiene especificaciones de construcción, paredes dobles, en fin. Muchas familias
que estaban ahí en la franja, pueblos, kibbutz, digamos, automáticamente cuando ven ese ataque sorpresa, ¿no? Que fue el sábado por la mañana, se meten en los búnker. Y al no querer Saril, Hamas, los integrantes de Hamas no tuvieron mejor idea que quemar esos lugares. Entonces, muchísima gente está sin identificar porque fueron, digamos, quemados vivos. Ahora, ¿qué pasó para que esto suceda? Bueno, muchísimas cosas que no tenemos un programa para explicarlas, pero era tan necesario y es tan necesario que existan canales de diálogo, que es lo que hacemos los mediadores, y no el camino de la violencia. Y también hay que decirlo, el Estado de Israel ha tenido muchísimas situaciones y posibilidades de solucionar esto por el camino de la paz y no lo ha hecho. ¿Por qué? Vaya uno a saber. El pueblo de la Franja de Gaza, para que también la gente conozca, la Franja de Gaza es justamente una franja que está dentro de lo que es el Estado de Israel, que tiene 40 kilómetros de largo, un poco más de acá Carlos Paz, digamos, y en su parte más angosta solo 4 kilómetros de ancho. Está el mar, 4 kilómetros, otros espacios tienen 11 kilómetros, pero más o menos para hacernos una idea de la superficie. En esa pequeñísima franja viven más de 2 millones de personas. Y desde hace décadas, esas 2 millones de personas viven con grandes carencias, en todo sentido. Y ahí es donde la comunidad internacional, en este caso las Naciones Unidas, ha emitido resoluciones de Naciones Unidas que el Estado de Israel no ha compartido, ni siquiera las ha llevado a la práctica. Inclusive recuerdo un buque de bandera turca hace unos 7 años atrás que iba con ayuda humanitaria y fue interceptado por las fuerzas navales israelíes y los revisaron al barco, dijeron que había armamento, que había caños de agua que se usaban para misiles, pero tenía alimentos. Y así todo, ¿no? Y así todo. Entonces, jamás se toma de eso, se toma de ese estado de necesidad. La solución, digamos, es cambiar literalmente la política desde el Estado de Israel y darle a esas 2 millones de personas, en un acto humanitario, en donde el mundo vería con muy buenos ojos que a pesar del dolor de todas estas décadas de muerte de ambos lados, los que pueden solucionar esto, que es el Estado de Israel, darle a cada ciudadano de la Franja de Gaza condiciones normales de vida. Entonces allí el pueblo no apoyaría jamás, porque el pueblo de Gaza, que son 2 millones de personas, está en una situación de rehenes también. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿La solución es la violencia? Para nada. La solución es tirar cohetes desde Gaza a Israel, o de Israel pasar con tanques como intentan hacer ahora. No es la solución. La solución debe ser humanitaria. La solución, y justamente ahí es donde los mediadores de Naciones Unidas, mediadores de la Comunidad Europea, que hay excelentes, tendrían que estar en primera línea, en lugar de los tanques, y ayuda humanitaria, porque ¿cómo vería el pueblo de Gaza si en este momento, en lugar de avanzar tanques, avanza toda una ayuda humanitaria, de todo el mundo, con medicamentos, con alimentos? No hay agua potable, no hay energía. Imaginémonos nosotros que esta noche no comemos. Bueno, el pueblo allá literalmente no tiene ni para tomar agua. Entonces, ahí sí habría un cambio de paradigma, como decimos los mediadores, cuando resolvemos un conflicto. ¿Qué proponemos nosotros en la solución de un conflicto? Proponemos soluciones amigables. No le decimos a una persona que está en la mesa de mediación: bueno, mire, para que consiga la cuota alimentaria, agarre un garrote.
¿Qué decimos? Decimos todo lo contrario. Bueno, este es... es decir... Sí, a mayor escala es lo mismo, en una situación mundial prácticamente. Es decir, ahí se vería que, y el mundo vería con muy buenos ojos, inclusive la franja de Gaza, que también debemos de decirlo, está tomada, está cooptada políticamente por Hamas. El gobierno palestino no tiene injerencia en la franja de Gaza. Por eso el ataque viene de la franja de Gaza y no desde, digamos, lo que es el resto del Estado. No tengo un mapa acá, pero es muy fácil. La franja de Gaza está aislada del resto de lo que es el Estado palestino, que también es otro pedido y otra resolución que las Naciones Unidas le ha enviado a Israel y no se concreta. La creación de un Estado palestino, el reconocimiento. Entonces, es un odio que viene hace décadas. Y la solución, hemos visto, y está en este brutal ataque, no es la violencia. Para nada es la violencia. Porque lo que hay que hacer es, digamos, traer al pueblo de la Franja de Gaza hacia el lado del entendimiento del derecho humano. Entonces, una familia, porque ahí hay niños, hay mujeres, una familia, el padre, la madre, los niños que ven que en lugar de venir con tanques o aviones o lo que sea, bueno, viene una ayuda humanitaria, van a dejar de apoyar a Hamas, van a dejar de colaborar con Hamas o asistir en lo que sea. Entonces Hamas tiene una fuerza efectiva de entre 20.000 y 30.000 hombres, digamos el 1%. El 99% de la población está sufriendo y viene sufriendo. Por eso hay solamente en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto una única salida, que es la que se ha habilitado ahora como un corredor humanitario, porque la gente literalmente se está muriendo de hambre. Ya hay 2 personas que han muerto de hambre en la Franja de Gaza. Entonces no llega ningún tipo de ayuda. ¿Cómo cambiaría toda la situación y toda la mirada si automáticamente se retiran todos los tanques? Se retira esa idea, por eso fue el presidente Biden, es decir, para que cualquier presidente de Estados Unidos se tome un avión y baje en medio de un conflicto, no es porque se le ocurre, es porque el resto del mundo está diciendo, esto no termina acá, están amenazando, y jamás lo dijo, que la guerra tiene que ser una guerra a nivel mundial. Es decir, no es una ocurrencia de Biden. Entonces el presidente de Estados Unidos se tomó un avión y fue y se juntó con el primer ministro y dijo, traten de parar esto porque a nosotros no nos van a tirar 2 torres gemelas, nos van a tirar 200 torres gemelas. Y Europa está ahí nomás. Francia, por ejemplo, está en estado de alerta. El Palacio del Louvre fue, digamos, en el día de hoy no sé, pero sí sé que la semana pasada no podían entrar turistas porque había amenaza de bombas. Entonces, y nosotros somos un país que hemos sufrido ataques terroristas a la embajada y a la AMIA. Y Buenos Aires es una de las capitales más grandes del mundo y no hace falta que este periodista diga que es un objetivo militar de la guerrilla de Hamas, sino que ya ha sido. Y ese es un problema muy grave. Nosotros porque estamos metidos dentro de nuestra sociedad y el domingo estamos con elecciones. Por ejemplo, y estamos tratando de ver si el kilo de carne sube o no sube. Pero eso que sucede allá directamente repercute en toda la economía del mundo. Es decir, la gente piensa que lo que sucede en la Franja de Gaza o en Israel o en Medio Oriente no le afecta. No, ya nos ha afectado muchísimo y nos va a seguir afectando. Con todo lo que has dicho, cada palabra que te escuchaba me acordaba de un programa de las cosas que hemos estado hablando y cómo la mediación hubiera prevenido este conflicto, quizás no prevenido del todo, pero al menos hubiera sido menos grave de lo que fue. Vos en un momento decías que gracias a un trabajo de mediadores culturales se logró que 2 mujeres sean liberadas.
Y ese trabajo fue totalmente invisibilizado, no salió por ningún medio, que es lo que hablábamos 4 o 5 programas atrás, cuando hablábamos de cuestiones que se solucionaron en la Argentina, como el de un casino en Rosario, como el de la peperera Fray Ventos, en la cual un grupo de mediadores logró que se arribe a un acuerdo. Y eso no se publicó en ningún lado. Recién decía de esos niños que ven acercarse a los tanques, y yo me imagino que ese niño no le queda otra cosa que ser en el futuro un terrorista. Si ese niño ve llegar ayuda alimentaria, seguramente va a tener otra mentalidad, otra crianza y va a ser otro su futuro. Y es lo que hablábamos un par de programas atrás con respecto a la importancia que tiene la mediación en las escuelas y a cómo solucionar los conflictos. Entonces ahí se ve cómo desde algo muy chiquito que podemos hacer desde este espacio se puede ir ampliando y sanando o ayudando, colaborando a solucionar o evitar conflictos a niveles mucho más grandes, a nivel ciudad, provincia, país o internacional. Muy acertado lo que decís, Paola, y te voy a decir algo que va a sonar muy, muy duro, pero es una realidad, y tiene que ver con los medios de comunicación. La paz no vende. No, para nada. La paz no vende, la guerra sí. Un ejemplo grande, como esta casa, la gente va a ver películas de guerra. No va a haber películas, no hay películas de paz. No hay. Alguien que me diga, algún oyente o ustedes, ¿cuál es la última película de paz que vieron? Ninguna, porque la gente no la ve, se aburre. Totalmente. Es decir, lamentablemente, y tiene que ver con la cultura, pero 100%, el mundo, como siempre digo, occidental y cristiano, digamos, nos han fomentado desde pequeños, en todas las culturas, no acá, desde arriba hasta todo el continente, Europa, la cultura de la guerra, la cultura de la violencia. Y si no, a ver, ¿qué hemos hablado en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, de la violencia machista? A ver, la violencia, por favor, machista, la violencia es la sociedad. La sociedad es violenta. La sociedad es violenta. No, ese otro tema no lo vamos a tocar ahora, pero bueno, digo, últimamente el hombre es el violento en una familia. No, la sociedad es violenta. Uno va y ve otra cultura y ve la relación que existe entre el hombre y la mujer, y si quieren hablemos del mundo oriental, en donde, por ejemplo, culturas milenarias, ¿no? Milenarias. Hay una costumbre en Oriente, en los pueblos árabes, y les voy a decir por qué esa costumbre, ¿no? El hombre entra a la casa, se saca los zapatos, como los japoneses, que ven en las películas, sacan los zapatos antes. Bueno, eso tiene una explicación. Se saca los zapatos, y la mujer tiene una bandeja y le lava los pies. Yo lo he escuchado, profesionales, feministas. Está sometida esa mujer, dice, automáticamente, ¿no? Porque no tienen ni idea de lo que dicen. Esa mujer vive sometida por el marido, ¿cómo le va a lavar los pies? Bueno, esa es la voz de la ignorancia, literal. Porque una de las cosas más preocupantes en la Edad Media y en la actualidad, son las enfermedades de transmisión. Y si no quieren que... Me van a decir, no, pero eso es en el siglo... No, el COVID, ¿qué era? No tenemos que... No con agua, con alcohol nos lavamos hasta el agujero de la oreja, che. Hay un influencer que es hijo de un japonés y una mexicana, no recuerdo el nombre en este momento, ya lo vamos a buscar, que siempre cuenta anécdotas de la convivencia de sus padres. Entonces contaba de una vez que viajaron a Japón y que justamente su abuela, cada vez que recibía a su abuelo, hacía esto de agacharse, pero lavarle los pies. Entonces la madre de él, muy enojada, siempre se quejaba y lo trataba mal a su esposo. Decía, ¿cómo puede ser que tu mamá se humille de esa manera? Entonces dice que su abuelo un día los invita a todos a irse de vacaciones juntos. Entonces él va, con todo el dinero que tenía, se arrodilla y se lo da a su esposa. Entonces ahí a su madre mexicana le gustó y entendió el porqué de algunos actos. Es muy lindo escucharlo, cuenta muchísimas historias, ya vamos a buscar el nombre para compartirlo. Sí, por ahí lo he visto, sí, y da ejemplos a sus hijos también. Claro. A sus hijos. Y, bueno, esa es otra cultura.
Y ahí tiene que ver justamente lo que es la resolución de conflictos a través de un mediador cultural. Y lo que vos dijiste también, Paola, que esto no se difunde, bueno, no se difunde justamente también por eso, ¿no? La Cruz Roja Internacional ha tenido muchísimo que ver en la liberación y en la custodia, si se quiere, de esta madre y esta hija de origen norteamericano, son de Illinois, el estado de Illinois, en Estados Unidos. Y ha sido la Cruz Roja la garantía para cruzar ese paso, porque ese paso no es como cruzar acá la Avenida Patria o la Avenida Colón, es un portón de metal de tan solo 7 metros. 7 metros. El general encargado del lado palestino de ese portón fue asesinado hace 72 horas. Para que tengan una idea, fue asesinado hace 72 horas. La situación, nosotros conocemos el 10% de la información que llega acá. El 90% se está manejando por organismos de inteligencia. No se olviden que el Mossad, que hasta ahora era uno de los servicios de inteligencia más profesionales del mundo, fue literalmente barrido porque no advirtió el ataque de Hamas. Entonces hay un problema terrible dentro del propio Estado de Israel y dentro de las propias células de inteligencia del Mossad, que no garantizaron esa información. Entonces hay una barrida de gente impresionante y lo que se está intentando es lo que dijimos hace un momento, y nosotros desde este humilde programa arengamos a que así sea, porque la esencia es que nosotros los mediadores llevamos la solución a través de la comunicación, a través de la paz fundamentalmente. Condenamos enérgicamente cualquier hecho de violencia y mucho más esta acción que por ahí uno escucha, ¿no? Algún periodista, bueno, sí, lo que pasa es que Israel tal cosa. Bueno, a ver, no se justifica que te hayan matado a la familia, porque ha pasado eso, Estos muchachos de Hamas que han entrado a Israel hace 20 años eran niños y se educaron, digamos, en un contexto de absoluta violencia, en donde cada uno de ellos, indudablemente por una cuestión lógica, tiene algún familiar, algún pariente que ha muerto por bombas, por esto, por el otro. Entonces, obviamente tienen ese odio visceral, porque no se justifica lo que han hecho, para nada. ¿Cómo se detiene eso? ¿Se detiene con armas? ¿Se detiene con más violencia? ¿Se detiene? No. El último ministro israelí, que era Yitzhak Rabin, hizo un acuerdo de paz con Yasser Arafat. Una paz que iba a ser, la firmó Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, que todavía creo que está vivo Jimmy Carter. ¿Y qué sucedió? Faltaban, creo que horas o días para que terminaran, porque era un proceso de un montón de reuniones de Rabin con Arafat. Y se logró, primero, el reconocimiento, dentro del acuerdo de paz, estaba el reconocimiento del Estado de Palestina, la convivencia pacífica, el desarme de todos los grupos. Hamas no existía, Hamas no era nada. Estaba Al-Fatah, me acuerdo. Hamas apareció después. ¿Saben qué pasó? Extremistas de derecha israelíes asesinaron al primer ministro en vivo y en directo, a Rabin. Lo asesinaron. Eso no pasó en la película, pasó en la vida real. Entonces, si se hubiera firmado ese tratado de paz hace 30 años atrás, hoy no estaríamos viviendo esto. Para nada. Rabin vio y entendió que la única forma de vivir en ese lugar del mundo, rodeado de pueblos musulmanes,
era a través de la paz. Pero fue que grupos también de extrema derecha, israelíes, había un muchacho ahí que salió que está preso todavía. Pero no es el brazo armado que fue, no es solamente él, es todo para que ese israelí de derecha vaya y le metió un tiro en la cabeza al primer ministro de Israel, no es que se levantó en la mañana y dijo, voy a ir, lo voy a matar. No, hay toda una estructura ya armada. Bueno, entonces, volvemos al mismo tema. ¿Qué es lo que vende más? La violencia. Gaza y los palestinos no tienen fábrica de armas. ¿De dónde consiguen las armas? Alguien se las da. ¿Y dónde están las fábricas de armas? No hace falta pensar mucho, hay que ver dónde están las fábricas de armas. Entonces, ahí está la solución. Y es muy cierto lo que vos decís, Paola, de que no hay difusión de todo lo que estamos hablando. Y el hecho está en que, vuelvo a decirlo hasta el cansancio, en los medios el medio de comunicación de Córdoba capital, del interior de la provincia, de Buenos Aires también, de la Argentina, no existen programas donde se difunda la mediación. Y eso también es una responsabilidad del Estado, porque lo dijimos en otros programas, el Estado provincial, empecemos por casa, no difunde la mediación. No. Hemos tomado un compromiso también. Ustedes lo iban a invitar, o lo estaban por invitar, al futuro intendente. Así es, lo tenemos planeado, ya estamos organizando, no es fácil, en estas épocas están todos muy ocupados, pero lo vamos a lograr para dentro de una semana seguramente. Y esta es justamente la función principal y nuestro propósito principal, difundir la mediación, que se sepa que hay formas de solucionar los conflictos que no son a través de la violencia, que es comunicándonos, conversando, siempre buscando ayuda de terceras personas. Lo que estamos hablando en el programa de hoy es una cuestión a nivel internacional que lleva muchas décadas de conflicto, no es algo que empezó ahora, yo creo que ya tiene más de un siglo, y que hay una cuestión cultural, ideológica, política, económica, de todos los sentidos muy, muy amplia, y que obviamente va a requerir un trabajo enorme de un equipo muy grande de mediación que por suerte ya está trabajando, y ojalá quienes tienen el poder de tomar las decisiones, que son presidentes de las naciones y demás, le apoyen a ese equipo que está trabajando y traten de llegar a una solución pacífica. Con respecto a lo que nos toca de este pequeño espacio de nuestra ciudad, de nuestra provincia, colaborar difundiendo, informando y pidiendo y reiterando al gobierno provincial, al gobierno municipal, que difundan más la mediación, porque ellos son quienes tienen todas las herramientas para hacerlo. Bueno, quedan pocos minutos. Si les parece, vamos a un descanso musical y después ya vamos al cierre, porque se nos voló el programa. Vamos con buena música, ya venimos aquí en Nosotros los Mediadores. Hasta la espuma, sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Bueno, hay momentos en que me impresiona la variedad musical de este programa. Hemos pasado de... ¿Cómo era el tema? De Alfonsina y el mar, una versión cubana, dije extraña, yo, sí, una versión cubana. Internacional. A un tema, esto no sé qué, ni sé quién canta, pero Estamos bueno. hablando de diversidad cultural, estamos acorde a... Sí, bueno, pero el musicalizador se ve que está... Y encima yo, para que la gente conozca, le pedí un tema de Rodrigo, así que ni ahí, ni me escucha. Y yo de Isabel Pantoja, que hace No, como bueno, ¿quién escucha Isabel 5 Pantoja? o 6 programas, el barco velero. No, marinero se de hundió luces. el barco. Marinero de luces. ¿Qué luces? No paga la boleta de luz, es peca ahí con... Así que, ¿ya hay boletas de luz que son de 45 lucas? En mi casa sí. ¿Pero qué tiene? ¿Una usina atómica ahí? Lo gracioso es que gastamos los mismos kilovatios de hace 20 años que vivimos ahí. No, en serio, no puede ser. No sé, es luz residencial, me sacaron el subsidio. Ah, ahí está, el subsidio. Claro. No, pero en serio, había creo que un 40% creo que era del boleto. Sí. Una cosa así. Del subsidio.
Vamos a mediar con EPEC, así si bajamos un Un poquito tema la para mediar, factura. sí, tal cual, y los subsidios. Bueno, tratamos un poco de distendernos en esta última parte del programa. Hoy es viernes, pero no queríamos dejar de mencionar este tema. Personalmente, en la semana me he comunicado con la comunidad israelí, también, y debo de decirlo, con amigos que tengo de la Unión de Colectividades, que son de la comunidad palestina. Y una de las cosas que en Córdoba se ha concretado, ¿no? Baja un poquito la cortina, Mica. Ahí. Es la creación del COMIPAS, que es el Comité Interreligioso por la Paz. Y les cuento un poco la historia del COMIPAS, digamos. Existió un curso que impulsó la directora de la DIMARC, Débora Fortuna, en el año 2003, 2004, por ahí, en donde la especialidad era mediación cultural, ¿no? Y entonces muchos mediadores nos anotamos. Y el final del curso era una tesis que se tenía que hacer y se dividieron los grupos. En esa época me acuerdo estaba Sonia Silverberg, que falleció hace muy poco, que era una de las mejores mediadoras, sigue siendo, ¿no? En el corazón de por lo menos cada uno de nosotros, el mío en particular. Y con ella, con Liliana Ortiz, con Yamile Busamia, fuimos uno de los grupos que presentó la tesis en donde íbamos a hacer un documental de las distintas religiones más preponderantes aquí en la ciudad de Córdoba. Y bueno, y así lo hicimos. Liliana Ortiz nos consiguió la entrevista con el rabino Marcelo Polakov, después conseguimos una entrevista con un imán, que hay una mezquita allí en la calle Obispo Oro, después con la Iglesia Católica, yo conseguí con la Iglesia Armenia, la religión ortodoxa también, y fue la única tesis que fue en formato de documental, con imágenes, con grabaciones, bueno. Y a partir de ahí, nosotros justamente hablando de esto, de la mediación cultural, a cada uno de los religiosos le comentamos lo que significaba. Y ahí comenzó a nacer ese intercambio de contacto e información entre ellos, ¿sí? Y a partir de esa semillita que sembramos, bueno, después surgió lo que es hoy el COMIPAS. Así que un poco nos sentimos como impulsores, si se quiere. Impulsores, ¿no? Pateamos la pelota y después los muchachos jugaron el partido. Pero qué importante es que en esta hermosa ciudad de Córdoba, en esta provincia, exista una institución como el COMIPAS que debería ser el reflejo de lo que tiene que suceder allí en Medio Oriente. Porque hay justamente las religiones, en lugar de dividir, como sucedió, deberían unir al ser humano. Y aquí en Córdoba eso se ve de manera cotidiana. Hay un hospital que se inauguró, un hospital municipal de urgencias, digamos, que está aquí muy cerquita, que se llama COMIPAS. Está en donde termina la avenida Patria, Bulnes y Patria, ¿no? Ahí en la intersección, donde era Forja, digamos, por ahí. Y en honor, obviamente, al Comité Interreligioso, que funciona a pleno, ¿no? Y esa es otra de las cosas que no le da manija a los medios, ¿eh? No le da manija a los medios. Vamos a dar un aviso parroquial también, porque que tiene que ver con la paz, porque tenemos una invitación, este programa, para asistir el día, ya le voy a decir, el día miércoles 25. Miércoles que viene. Exactamente, en la Ciudad de las Artes, a un encuentro por la paz, que hace una cadena de instituciones aquí en Córdoba y en el país
que fomentan el diálogo y la paz por sobre todas las cosas. Así que bueno, miércoles 25 tenemos esa invitación en la Ciudad de las Artes. Aquí está, miren. Aquí está. Jornada de trabajo Red y Paz. El próximo miércoles 25 de 14 a 16:30 horas nos reunimos de manera presencial para llevar adelante una jornada de trabajo para el fortalecimiento de Red y Paz, esta red de instituciones que fomentan la paz. El lugar es el aula 15 de la Escuela Figueroa Alcorta en la Ciudad de las Artes. Y aquí nos invita la directora, que es la señora Alba Navarro, que estuvo aquí en la radio, nosotros le hicimos una nota a la presidenta, y funciona también allí, digamos, la sede de Red y Paz, allí en la Ciudad de las Artes. Eso es muy importante. Y díganme ustedes si habían escuchado esto. No. Bueno, ese es el ejemplo de que este tipo de actividades no tienen la difusión que merecen, porque el partido que jugó Belgrano y Talleres, obviamente todo el mundo se enteró, y no deja de ser lindo. Yo soy jugador de fútbol, me encanta el fútbol, pero esto es mucho más importante que un Talleres Belgrano, mucho más importante, y no le damos como sociedad la importancia que tiene. ¿Pero por qué? ¿Es culpa nuestra? No, es una cuestión cultural. Nos han educado de esa forma. Es como el niño que va a la escuela y depende a qué escuela lo mandemos, va a salir con tal o cual formato. Entonces, si yo a un niño lo mando a la escuela de niños cantores, ¿qué va a hacer? Va a cantar. Si lo mando al IPET número tanto, en donde hay solamente un curso de maestro fresador o de tornero o de, qué sé yo, albañil, bueno, ¿qué va a salir? ¿Va a salir albañil, o va a salir tornero, o va a salir electricista, fresador o lo que sea? No va a salir pintor. Pero si lo mando a la escuela Spilimbergo, en donde hay dibujo y pintura, ¿qué va a hacer? Bueno, así de fácil es la cultura, así de fácil. Y nosotros, digamos, entre comillas, digo adultos, falta mucho para eso, pero bueno, digamos que somos adultos, no somos ajenos a esa educación cultural. Inocentemente pensamos que solamente los niños son moldeados como la arcilla. No, para nada. Los adultos, hasta te diría más todavía, porque muchísimos no han tenido esa educación primaria que es tan significativa. Por eso, otro día lo vamos a hablar, el tema de la mediación escolar, que lo tocamos, ¿no? Que es tan importante. Pero bueno, ahí está esa invitación. Así que yo no voy a poder ir, así que van a tener que ir a ustedes. Yo el miércoles tengo que jugar al fútbol. Para cerrar un poquito esto, quería comentar algo. Una sentencia judicial que salió hace un par de días en la ciudad de Córdoba, en la cual se condena a un imán de una mezquita de Córdoba a dejar participar a una mujer que inició una demanda en contra de él en espacios que estaban dedicados exclusivamente a los hombres en esa mezquita. Se dice que en otras mezquitas de Córdoba eran más flexibles y que en esa eran como muy exigentes. Entonces, a través de esta sentencia judicial se lo condena a este imán y esta mujer empezaría a tener derecho a participar de esos espacios. Qué bueno hubiera sido que ese tema se lo trate directamente en mediación, porque es muy poco probable que el imán, si tiene esta ideología por ahí tan extrema o tan cerrada, pueda acatar ese fallo, y cómo va a hacer para hacerse cumplir en caso de que no lo ataque es bastante complicado. Entonces, ese tema hubiera sido ideal tocarlo en mediación para que esta señora que tenía este problema en particular, con este imán en particular, se hubiera conversado. Pero bueno, por algún motivo llegó a la sede judicial. Yo me enteré que ya estaba el fallo, ya estaba resuelto, no sé si habrá quedado firme, pero ya que estamos hablando del tema cultural, justo me acordé de esto que había salido hace un par de días, y es un ejemplo más de un desgaste judicial que no debió ser, y que quizás hubiera tenido una resolución mucho más amigable y más cumplible en mediación que en una sentencia. Claro, porque además del desgaste judicial, que no sabemos si se va a poder cumplir, por una cuestión de que con una cuestión cultural o una mediación cultural quizás se podía sostener en el tiempo el cumplimiento.
Exactamente. Sí, imponer algo a la fuerza a ninguna de las partes indudablemente le va a caer bien y, mejor dicho, no van a desarrollar las actividades que pretenden cada uno en un estado de armonía. Porque supongamos que la mujer va a ese lugar y ahí está, que también lo dijiste, Paola, el respeto por el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si respetamos a una religión, y bueno, hay que entender que hay preceptos que son religiosos que no pasan por el raciocinio lógico del derecho. Exactamente. Además, este es un fallo que se va a tener que aplicar, por decirlo de alguna forma, dentro de una comunidad. No es que va a afectar particularmente a la señora y al imán. Es toda una comunidad que se va a ver afectada. Entonces no creo que sea un fallo que se pueda aplicar o cumplir. Sí, porque el juez dice, ordeno que esta mujer vaya a tal lugar. Sí. Bueno. Y como que lo ordena al imán a ser una persona más flexible o algo por el estilo, es bastante... Pero a ver, hay que ver de dónde viene eso también. Es decir, sin ponerme a defender a nadie, digo, hay que ver cuál es el precepto que rige obviamente a la religión o a los musulmanes para que en ese lugar es un tema muy interesante porque, insisto, nosotros lo vemos como algo que viola las libertades, pero nosotros lo vemos así, porque nosotros, digamos, somos occidentales y somos cristianos, y los derechos de la mujer, que obviamente los tiene, están a flor de piel, por suerte, dentro de nuestro mundo. Ahora, volvemos al tema de que la mujer que le lava los pies. Ahora, intentando hacer un ejercicio intelectual y poniéndome en el lado de un musulmán, digamos, yo no veo que haya problemas de alcoholismo como hay en Córdoba o en el mundo, en Estados Unidos, si querés, en donde centenares de miles de personas mueren con el hígado reventado y por algo muy sencillo, porque los musulmanes no toman alcohol. Pero no toman alcohol no porque se les ocurrió, sino que hay que entender de dónde viene eso. Y viene que un día apareció el profeta para los musulmanes que se llama Mahoma, que sería, el Jesús nuestro. Y escribió los mandamientos en el Corán. ¿Y qué dijo Mahoma con respecto a esto que acabo de decir? Que está prohibido que el musulmán toque la boca con alcohol. ¿Pero por qué? No que Mahoma no estaba en... A ver, ¿pero por qué? La gente tiene que saber por qué las cosas son como son. Porque en los tiempos de Mahoma, y hoy mismo, porque también es otra cosa, no, eso pasó antes, no. En los tiempos de Mahoma era muy común que las personas, hombres, mujeres, tomaran alcohol y desconocieran a su vecino, y obviamente no había ni siquiera el mediano orden que hay acá, y se masacraban entre las familias, entre las tribus, y había baños de sangre terribles por el alcohol. Y el otro día, padres habían matado a sus hijos y no se acordaban. Así de terrible. Entonces, un día apareció un tipo y dijo, muchacho, a partir de hoy, el que toma alcohol, le cortamos el cuello. ¿Pero por qué? Y porque era impresionante cómo la gente se mataba literal, se mataban. Entonces se prohibió el alcohol. Ahora, yo he estado en algunas charlas en donde hablo del tema del alcohol y dicen, no, pero eso no pasa. Hoy hay personas que se alcoholizan, se suben a un auto y revientan, como reventaron, salió el fallo hace muy poco, ayer, anteayer, a tres inocentes que iban también en otro auto en la avenida Colón. Y se lo condenó, ¿no es cierto?, por un acuerdo de un abreviado, un acuerdo entre el fiscal y la defensa, a 3 años y 6 meses. Eso es otro tema, ¿no? Obviamente la querella no existe, la víctima, salió toda la familia de los 3 chicos muertos diciendo, pero a nosotros no nos avisaron. Bueno, la ley es así. 3 años y 6 meses
y ya está. Y el muchacho, este animal, estaba alcoholizado, manejando. A ver, un auto es 100 veces peor que un cuchillo tramontina. Es un arma mortal. Eso un poco para que algún día modifiquen ese tipo de conducta. No hablemos de... también salió hoy Ortiz Pellegrini hablando de que estaba contento, este abogado defensor de Oscar González, porque el juez de la causa había desestimado el control psicológico en donde el resultado de esa pericia psicológica era que González era un psicópata. Pero, bueno, para que la gente entienda que una cosa tiene que ver con otra. Entonces, si hay una religión que prohíbe el alcohol, tenemos que respetar esa religión. Porque por algo esos tipos dijeron que no se toma alcohol. Entonces, nosotros sí, acá podemos chupar, pero hay chicos de 19 años que no tienen hígado. Ahora, vayamos al mundo musulmán. Yo soy ortodoxo y soy cristiano, pero tengo la suficiente capacidad neuronal todavía de que esos tipos allá no consumen drogas. No existe la cocaína, el paco, no existe nada. Entonces, a ver, ¿es algo positivo? Totalmente. Allá no está la DEA, acá sí está la DEA, y todo lo que significa la DEA, y toda la mugre que hay, digo, en el mundo del narcotráfico. Y eso no lo vemos como sociedad, no sale en los medios de comunicación. Pero sí sale que allá son todos guerrilleros y son todos asesinos y son todos... Y no, ahí tenemos 2 millones de personas que están rehenes de un grupo terrorista y de un grupo asesino que es Hamas. Esa es la realidad. Ahora, y ahí está la función de los mediadores, porque la solución integral es tener la amplitud intelectual para ver el mundo como en un tablero de ajedrez y tratar de mover las fichas para que, en lugar de ir hacia el lado de la violencia, las sociedades vayan culturalmente hacia lo que es la paz. Pero mientras tengamos medios de comunicación en donde lo mejor es ir al cine y ver una película de la batalla de Stalingrado o John Wick 4, ¿cierto? Estamos mal. Estamos mal. Y después hablamos acá, en los seminarios que hacemos, nos cansamos, nosotros los mediadores le contamos a la gente de ir a seminarios de capacitación donde dicen, bueno, porque tenemos que hacer un curso todos contra la ley Micaela, por ejemplo. Y bueno, sí está bien, pero nosotros todos los mediadores hacemos un curso de capacitación para conocer los temas de la violencia contra la mujer. ¿Esa es la solución? No, esa no es la solución. La solución es tener una política integral de pacificación de la sociedad. ¿Qué importa si un grupo de 2, 3, 200, 300 tipos que son mediadores hacen un curso para que a la gente le vamos a explicar a una audiencia de mediación cómo se tiene que comportar? Está muy equivocada esa política, pero muy equivocada. Y así es como la sociedad de Córdoba, la sociedad de Medio Oriente, la sociedad de Washington o la de las Arrias sigue en un estado de violencia. Bueno, se nos ha ido el programa, viernes, 19 horas, 11 minutos. Ustedes que están en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos. El próximo viernes, 18 horas, el tema que vamos a tratar lo van a traer las columnistas. Yo el miércoles que viene tengo vacaciones. El viernes. Y el miércoles, bueno, tenemos esa invitación que vamos a tratar de cubrir, así le contamos cómo nos fue en esa jornada de paz. Bueno, saludos a todos, que pasen un gran fin de semana, vayan a votar por quien sea, pero vayan a votar, que es fundamental. Yo voy a votar por... Bueno, saludos a todos, gracias por otro viernes y bueno, voten a quien voten, que sea con responsabilidad y a conciencia. Y antes de irme, le mando un saludo al grupo de Tejedoras Solidarias, que siempre están tejiendo de manera solidaria y bueno, no tienen ningún tipo tienen aporte de lanas y cuestiones así, pero digo, no tienen ayuda del Estado como algunos otros sectores también, que no viene al caso. Así que quería resaltar esa imagen de 40 mujeres que se juntan todos los fines de semana a tejer y sin ningún tipo de... A ver,
de ayuda de nada, ¿no? Y ahí es donde está la esencia del espíritu que intentamos nosotros transmitir. El hacer algo por el otro sin esperar absolutamente nada. Y ahí se refleja en eso. Mucha fuerza, mucha salud y mucha paz en este fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 18 horas en Nosotros, los Mediadores. Chau, chau.